Gracias a la organización por la invitación y a Gabriel por la exageración. Bueno, vamos a hablar sin más preámbulos de colitis infecciosas y su diagnóstico diferencial. Primero revisaremos los hallazgos radiológicos en los tipos más frecuentes de colitis infecciosas en países desarrollados con un abordaje topográfico y después desarrollaremos el diagnóstico diferencial. Para ello hablaremos brevemente de la enfermedad inflamatoria intestinal, de la colitis isquémica, de las colitis iatrogénicas y de otras colitis. Y empezamos con las infecciosas. Hay numerosas bacterias, virus, hongos y parásitos que pueden afectar al colon. La mayor parte de ellos tienen tendencia a afectar a determinadas áreas del colon. Van a producir un cuadro clínico con más o menos diarrea, más o menos sanguinolenta, con un dolor abdominal más o menos intenso y con determinadas localizaciones en función de la afectación, y también con más o menos datos clínicos y analíticos de inflamación sistémica. El diagnóstico en general se alcanza por medios clínicos, epidemiológicos y microbiológicos, pero como todos sabemos, somos radiólogos, no es raro que se pida nuestro concurso. Y nosotros tendremos que tener en cuenta estos datos, aparte de los datos topográficos y el patrón de afectación en el espesor de la pared del colon, que puede ser de capas profundas o de todo el espesor de la pared del colon, en cuyo caso suele aparecer el patrón estratificado, que es el más habitual, más o menos intenso, y con mayor o menor afectación de la grasa pericolónica, con adenopatías y, eventualmente, con ascitis. Vamos a ir de proximal a distal y empezamos por las colitis derechas. El Campylobacter es el germen que con más frecuencia causa ileocolitis, en general por consumo de carnes de ave, evidentemente contaminadas, poco cocinadas. Suele ocasionar un cuadro de diarrea aguda, en general con poca sangre o sin sangre. A veces hay dolor, aunque no es tan típico como en la Yersinia, y puede tener relación con la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad inmunoproliferativa de intestino delgado. En este caso vemos una colitis derecha con el característico edema submucoso que produce este patrón estratificado con algo de afectación de la grasa pericolónica. Le sigue en frecuencia las salmonelas no tifoideas, en este caso por contacto con huevos o carne o ingesta de aves de corral o por reptiles, sobre todo las tortugas, y con un periodo de incubación más breve. Los aspectos clínicos y radiológicos también son muy similares a los del Campylobacter. En este caso vemos el aspecto ecográfico con el engrosamiento ecogénico de la capa submucosa y vemos que también hay adenopatías mesentéricas. En cuanto a la Yersinia, que es rara en países subdesarrollados, es por consumo de carne de cerdo contaminada y en este caso suele predominar el dolor, dando el cuadro de pseudoapendicitis, por lo que es más probable que pidan nuestra ayuda. Vemos en este caso en una ecografía un engrosamiento inespecífico, estratificado, con cambios pericolónicos, hipervascularizado, con adenopatías. Es característico de la Yersinia que tiende a acantonarse en el tejido linfático de la faringe. Por lo tanto, si coexiste una faringitis con un episodio de dolor en fosa ilíaca derecha, es un buen diagnóstico probable. También pueden asociarse otros cuadros como eritema nodoso y artralgias. En cuanto al Mycobacterium tuberculosis, tiende a afectar al ilion terminal y al colon derecho. Normalmente se adquiere por consumo de leche contaminada o por ingesta de esputos contaminados en caso de coexistencia de tuberculosis pulmonar. Y pueden verse adenopatías calcificadas, como en este caso, donde la afectación ileocolónica es estratificada y discreta y coexisten adenopatías. Esta es la afectación del colon derecho, la del ilion terminal, las adenopatías calcificadas. También puede haber adenopatías necróticas, como en este caso, hipocogénicas en ecografía, hipoatenuantes en TC. Coexiste en este caso una afectación miliar esplénica. El proceso ileocólico además puede ser transmural, con ulceraciones, con fistulizaciones, abscesos, y en este caso puede simular una enfermedad de Crohn, como en este paciente que estudiamos con tránsito intestinal y con TC, con un plastrón inflamatorio importante en la fosa ilíaca derecha y una fístula ileocólica. Igualmente puede asociarse con peritonitis tuberculosa, con los hallazgos característicos de ascitis tabicada que centraliza las asas, una infiltración estriada del epiplom mayor, un engrosamiento lineal del peritoneo visceral y también del peritoneo parietal. Bien, la entamoeba histolítica, por su parte, como todos sabéis, es endémico, es un germen, un protozoo, que en su forma de trofocito invasivo puede afectar sobre todo al colon derecho, es endémico de regiones tropicales y subtropicales, por lo tanto lo veremos en inmigrantes de estas áreas o en viajeros que hayan permanecido más de un mes en ellas. Suele afectar al ciego y al colon ascendente y respeta al ilion característicamente. En la forma aguda puede producir un engrosamiento infundibular característico del ciego y en la forma crónica puede simular una masa, como ocurrió en este caso, extraído de la literatura,
donde se sospechó neoplasia y el diagnóstico se alcanzó en el estudio histológico, donde se ven los trofozoitos con los restos de los hematíes ingeridos. Puede asociarse a absceso amebiano hepático, más raramente pulmonar, característicamente redondeado, con finos secos, bien delimitado por una pared relativamente gruesa y que capta. El anisakis es este nematodo presente en pescados marinos infracocinados, que es muy invasivo de la pared gástrica y en pocas horas puede producir un cuadro de reclutamiento de eosinófilos y de intensa reacción inflamatoria que ocasiona este intenso edema de la capa submucosa. Ya días después puede afectar a la región del ilion terminal y el colon con un patrón radiológicamente similar. En este paciente coexistían ambos tipos de afectación. Suele sumarse también ascitis por peritonitis eosinofílica. También puede haber una reacción alérgica sistémica. En cuanto a la colitis por citomegalovirus, tiende a afectar a pacientes inmunodeprimidos, pero también a ancianos inmunocompetentes. Puede aparecer como una pancolitis o como una colitis circunscrita en diversas áreas, la más frecuente el colon derecho, en forma de úlceras aftoides, como en este caso, con un engrosamiento relativamente discreto del colon, o con una afectación más grave, como en este caso también hay una pancolitis y una afectación intensa del colon derecho, en estos casos con riesgo de isquemia y perforación. El diagnóstico suele ser por demostración serológica de infección aguda, pero también a veces por biopsia, demostrándose los cuerpos característicos intracelulares o por la respuesta al tratamiento específico. Bien, las cepas enterohemorrágicas de la Escherichia coli, especialmente esta, que son productoras de la toxina SIGA, tienen alta infectividad, bastan del orden de 10 a 100 bacilos para producir esta pancolitis, a veces grave, clínicamente también, con diarrea sanguinolenta, intenso dolor, aunque normalmente afebril. En este caso aparecía este engrosamiento de todo el colon, ascitis, y el engrosamiento en el ciego, como vemos, era especialmente estratificado. La toxina SIGA puede producir el síndrome hemolítico urémico. En cuanto a la colitis por el grupo Clostridioides difficile, es responsable de solo un pequeño porcentaje de las diarreas causadas por antibióticos, la mayoría son osmóticas. También puede verse en otros pacientes frágiles o graves. El cuadro clínico es variable, puede ir de una diarrea leve hasta un cuadro de shock séptico. Y como sabéis, el diagnóstico más eficiente de confirmación es la determinación de las toxinas en suero, es rápido y es específico, mientras que el ensayo de citotoxicidad y el cultivo son más lentos y además el último no demuestra la toxigenicidad. Aproximadamente en un 10 a un 30% de los casos, sobre todo los graves y atípicos, van a solicitarse exploraciones radiológicas. Es importante recordar que no se ha demostrado una correlación entre los hallazgos de TC y la necesidad de que el paciente tenga que ser intervenido. La afectación del intestino delgado no se produce, la más frecuente es una forma relativamente leve, segmentaria izquierda, mientras que lo que conocemos como colitis pseudomembranosa, con el característico signo del acordeón, son una minoría de casos. Este es un ejemplo de una colitis demostrada por Clostridioides difficile izquierda, con respeto del colon derecho, con el patrón estratificado, por otro lado, inespecífico completamente. Y este es un ejemplo, sin embargo, de pancolitis por Clostridioides difficile con una afectación, con un patrón en acordeón. Este sería el aspecto en hemo opaco y este en endoscopia. Exploraciones que se recomiendan no realizar en este cuadro, especialmente si, como ocurría en este paciente, ya previamente se había demostrado que había un cuadro radiológico de megacolon tóxico. En este paciente no se aprecia. Aquí se aprecia mejor con una ventana más amplia que se produjo la perforación después de la colonoscopia. En cuanto a la colitis por Shigella, es la causa principal de disentería en países pobres, en este caso por consumo de aguas contaminadas. En países desarrollados suele ser por transmisión entre humanos. Característicamente afecta al recto y al colon distal y produce un cuadro de diarrea escasa con predominio de productos patológicos, a veces dolor intenso y fiebre intensa. En este caso había una afectación demostrada por Shigella del recto y del colon sigmoide con marcados cambios perirectales. Puede añadirse, la Shigella evidentemente es la productora principal de la toxina SIGA, el síndrome hemolítico urémico, que consiste en una anemia hemolítica microangiopática con insuficiencia renal aguda y trombocitopenia, además de otras complicaciones. Y terminamos ya nuestro viaje infeccioso por el colon con la proctitis por Chlamydia trachomatis, responsable del linfogranuloma venéreo, más frecuente con diferencia en varones homosexuales, donde aparecen ulceraciones y nodularidad intensas, con marcados cambios pericolónicos, a veces con adenopatías, con este aspecto endoscópico y que plantea el diagnóstico diferencial pues, con otras enfermedades venéreas que puedan afectar al recto, como la neisseria, la gonorrea,
citomegalovirus, el herpes, pero también con la enfermedad de Crohn, entre otras. Y pasamos al capítulo de los imitadores, del diagnóstico diferencial. Muy brevemente de la enfermedad inflamatoria intestinal, luego se hablará. Recordar que tiene un curso crónico y en brotes que suele afectar a pacientes jóvenes y, por lo tanto, deben seguirse las recomendaciones a LARA. La colitis ulcerosa tiende a presentar una afectación continua desde el recto, que en un 10% de los casos aproximadamente se extiende al ilion terminal y en un 40% de los casos viene a ser pancolónica. Mientras que la enfermedad de Crohn tiende a afectar a la región ileocecal y es una afectación parcheada. En algo menos de la mitad de los casos hay colitis por Crohn y en un 20% de ellos de manera aislada. El Crohn tiende a ser más penetrante, con ulceraciones, con fístulas, a veces también enfermedad fistulosa perianal, abscesos y también con mayor grado de ingurgitación vascular. Dos ejemplos de afectación rectal por enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Vemos que la afectación por enfermedad de Crohn es más intensa, con marcado edema submucoso, con adenopatías, con cambios perirrectales y también con mayor realce. Este cuadro radiológico puede ser indistinguible de un linfogranuloma venéreo. Y un ejemplo de una pancolitis ulcerosa, en el que vemos que se afecta sin solución de continuidad desde el recto hasta el ciego, en un cuadro también indistinguible de cualquier pancolitis infecciosa, aunque en algunas áreas se adivinan pequeñas ulceraciones en capas profundas. La reconstrucción MIP demuestra que la ingurgitación vascular y las adenopatías no son, desde luego, patrimonio de la enfermedad de Crohn. Un ejemplo de una enfermedad de Crohn con afectación segmentaria del colon izquierdo y también de un tramo de intestino delgado, la afectación parcheada. La afectación del intestino delgado, además, producía una obstrucción intestinal. El cuadro radiológico aislado de la afectación colónica es indistinguible de alguna colitis segmentaria infecciosa y un cuadro de enfermedad, un ejemplo de enfermedad de Crohn con afectación ileocólica, fistulizante, como vemos aquí, está la afectación del colon derecho con datos de inflamación, de actividad inflamatoria, y la del ilion terminal con trayectos fistulosos. Puede simular también una tuberculosis o más bien al revés, ¿no?, por la frecuencia. En cuanto a la colitis isquémica, pues bueno, aproximadamente la mitad de las isquemias gastrointestinales afectan al colon y es la segunda causa de sangrado intestinal agudo. La causa puede ser oclusiva, tanto arterial, a veces pueden verse isquemia de otros órganos, como venosa, aunque es mucho más frecuente que sea no oclusiva en el colon. En el colon también es más frecuente que la presentación clínica sea más moderada que en la isquemia de intestino delgado, generalmente autolimitada. Tienen peor pronóstico las de localización derecha y las que asocian shock hipovolémico o insuficiencia renal crónica. De los datos radiológicos nos quedaremos con dos. La isquemia tiene, digamos, valores intermedios de afectación en cuanto a estratificación o a conservación de la estratificación mural y a longitud entre los de las afectaciones inflamatorias y las neoplásicas. Veamos algunos ejemplos de afectación isquémica del colon izquierdo, que es la más frecuente. Este sería un ejemplo de isquemia húmeda en la fase de reperfusión del colon izquierdo, con engrosamiento hipodenso de la capa submucosa en el territorio de la arteria mesentérica inferior. A veces pueden verse las características impresiones digitales, el thumbprinting, que también podemos reconocer en la reconstrucción de colonoscopia virtual en esta región del colon, con menor estratificación en este caso. Ecográficamente también suele verse menos estratificación que en la afectación infecciosa, además con menos demostración de vascularización en estudios Doppler o con contraste. En este paciente, además, en el estudio ETC sin contraste por insuficiencia renal, había hemorragia intramural que se comportó como hiperatenuante y muchos cambios pericolónicos. También puede haber hemorragia en casos de colitis isquémica y cuando se sospecha intensamente y se quiere demostrar, pues las fases tardías, cuando ya excretan los uréteres, son las más eficaces para ver la extravasación endoluminal del contraste intravenoso. En la fase crónica, este puede ser el aspecto residual del colon izquierdo, con pérdida de la obstrucción, aspecto en tubería de plomo, que puede simular al de una colitis ulcerosa en fase quiescente. La colitis derecha es más infrecuente y también más grave. Aquí un ejemplo de una colitis isquémica derecha con marcado edema submucoso, el aspecto ecográfico muy similar al que veíamos antes y el aspecto en TC donde se ven factores de riesgo vasculares que apoyan la hipótesis de isquemia, como la telomatosis, la compresión del ligamento a cargo del ligamento arcuatomedial del diafragma del origen del tronco celíaco u otros. En la evolución puede aparecer gas intramural y es importante distinguirlo del gas que rodea las heces.
y es un dato de isquemia transmural, igual que lo es la presencia de gas en áreas en el sistema venoso esplácnico, como en esta colitis isquémica izquierda. Debemos distinguirlo de la isquemia, de la presencia de gas intramural benigna, de la neumatosis intestinal benigna, bien sea lineal o quística, como en este caso en el ángulo esplénico del colon. En raros casos puede haber una proctitis isquémica aislada o una colitis isquémica en territorios frontera o una pancolitis isquémica en estados de bajo flujo o una colitis isquémica aislada del ciego, como en este caso, donde era muy circunscrita. Esto suele verse en casos de patrones anómalos de bifurcación o de división de las ramas distales de la arteria ileocólica. De la colitis neutropénica habló ayer ya la doctora Meña. Muy rápidamente diremos o reforzaremos el mensaje de que es más frecuente en pacientes con neoplasias hematológicas sometidas a quimioterapia, en los que la neutropenia, junto con la quimiotoxicidad directa y otros factores, produce una translocación bacteriana, un aumento de la permeabilidad mucosa, con consecuencias pues, realmente graves, que el patrón radiológico más frecuente es el de tiflitis del ciego, suele ser un engrosamiento importante que le sigue en frecuencia de afectación el colon derecho y el intestino delgado. Un ejemplo de un paciente varón joven con leucemia mieloide agudo con una tiflitis cecal, y aunque es infrecuente en tumores sólidos, en ocasiones se puede ver. Este es un paciente con una neoplasia de recto, T3N1, que en el estudio, en el curso del tratamiento neoadyuvante, desarrolla neutropenia y desarrolla una colitis del colon, de todo el colon derecho, una colitis neutropénica. La presencia de gas esplácnico y de gas intramural puede ser también un signo de necrosis transmural, aunque no siempre implica la necesidad de cirugía. También en estos casos, este era un paciente con un linfoma que tenía una tiflitis y que debutó con rectorragia, que es otra de las complicaciones posibles de la colitis neutropénica. El estudio TC demostraba la extravasación del contraste desde la rama cecal de la arteria ileocólica. En el transcurso, en las fases previas y durante el transcurso del trasplante de médula ósea, en la fase de preimplantación se produce una lesión de barrera mucosa, además asociada a pancitopenia, y en la fase temprana se puede producir la reacción inmunitaria aguda del injerto contra el huésped, que en el intestino se traduce en una necrosis masiva de la capa mucosa, con la consecuencia clínica de aparición de una diarrea secretora con o sin dolor. El dato radiológico que vemos es la hipercaptación continua de la mucosa. Lo de continua es muy característico, con más o menos edema submucosa por la alteración de la permeabilidad. Este es un ejemplo. Vemos el realce continuo de la mucosa del intestino delgado y también del colon, con un engrosamiento moderado, y este es el tejido de granulación que sustituye a la mucosa denudada, que es lo que realmente está realzando. Este es otro ejemplo de la literatura donde vemos la afectación continua desde el estómago hasta tramos distales del intestino, sumándose a afectación también ureteral y vesical, en este caso con marcado edema submucoso. La misma alteración de la permeabilidad mucosa puede hacer que el contraste oral, si se administra, quede retenido dentro de la capa submucosa y luego no salga de ahí cuando se produce la curación mucosa. Esta retención de contraste es un dato muy característico de enfermedad de injerto contra huésped, aunque tampoco es patognomónico. La colitis actínica más frecuente se produce en el recto, es una proctitis por tratamiento de neoplasias ginecológicas, prostáticas o rectales, aunque puede verse en otras áreas. Por ejemplo, este es un paciente con un hepatocarcinoma que decidió tratarse con radioterapia estereotáctica ablativa y en el curso del tratamiento se había reducido el hepatocarcinoma, pero se había producido también una colitis actínica aguda, que iba desde el ciego hasta el ángulo hepático del colon. En cuanto a la forma crónica, puede debutar o puede aparecer con estenosis de bordes afilados, con depósito de grasa en la submucosa, como en este caso, equivalente al depósito graso en la médula ósea del sacrocoxis, y también con úlceras y con fístulas, como las que presentaba este paciente tratado con radioterapia por un carcinoma anorrectal. Y acabando con las iatrogénicas, pues la colitis también puede producirse una colitis por agresión térmica, de capas externas a capas internas. Esto es lo que nos ocurrió en este caso de este paciente al que tratamos por un carcinoma renal y que lamentablemente desarrolló una colitis por agresión térmica, aunque afortunadamente esquivó la cirugía, con este realce de la capa mucosa y esta marcada hipoatenuación de la capa submucosa. Bueno, perdón, aquí acabamos con la iatrogenia.
porque la colitis por droga, que es muy frecuente, se ha descrito hasta en 700 grupos de fármacos o 700 principios activos. Es más frecuente, digamos que el principio activo representante de cada uno de estos grupos aparece aquí en esta columna. Los mecanismos son innumerables, muchas veces no bien comprendidos, complejos, entremezclados. Vamos a ver un par de ejemplos. Uno de ellos, de los más frecuentes, es la colitis por ibuprofeno. Con las presentaciones actuales de liberación retardada, no es tan infrecuente que aparezca una colitis. En este caso es una pancolitis con afectación predominantemente derecha y con ascitis. En otros casos solamente es una colitis más leve derecha. En cuanto al ipilimumab, que es un inmunoterápico que se usa sobre todo en el tratamiento del melanoma, pues se han descrito 3 patrones de colitis. Una pancolitis, como esta que vimos recientemente, relativamente leve. Otra es la colitis segmentaria asociada a diverticulosis preexistente, esto es antes y esto es después de iniciar el tratamiento, que suele aparecer lógicamente en el colon sigmoide. Y otra, descrita recientemente en este artículo, es la proctosigmoiditis aguda. El mensaje es, vemos una colitis, sepamos si el paciente tiene algún antecedente que nos interese y también si está sometido a algún tipo de tratamiento. Y vamos ya finalmente con el capítulo de las misceláneas. En la diverticulitis aguda es raro que se plantee el diagnóstico diferencial con una colitis infecciosa. Suelen ser engrosamientos de entre 10 y 15 centímetros. La clave es demostrar el divertículo que centra el proceso inflamatorio tanto en la pared colónica como pericolónico. Suele estar en el sigma, en localizaciones más atípicas puede ser algo más difícil, como en el colon izquierdo proximal o en el ángulo hepático del colon, como en este caso. En cuanto a las neoplasias, la que puede simular infección es el carcinoma mucinoso del colon, que tiende a afectar al ciego y al apéndice en pacientes más jóvenes y con peor pronóstico. La propia mucina puede simular edema, como en este caso, aunque bueno, en este caso evidentemente no nos equivocamos, porque era un caso demasiado llamativo, con adenopatías también hipodensas. El linfoma eventualmente podría dar pie al diagnóstico diferencial por la longitud de la afectación, por no ser obstructivo, pero suelen coexistir adenopatías, afectación de otros órganos. En este caso había un gran linfoma del ángulo esplénico del colon, con una infiltración, con pérdida absolutamente de la estratificación, con una masa de partes blandas que infiltra el mesenterio y con afectación de otros órganos, como la vesícula, el útero y adenopatías además. Sin embargo, hay casos más complicados, como este paciente que debutaba con una afectación linfomatosa del bazo, pero también con diarrea y dolor. Se veía este engrosamiento estratificado del colon derecho. En el cultivo se demostró, creció un Campylobacter y, sin embargo, en la biopsia endoscópica se demostró que también había infiltración linfomatosa. Aproximadamente en un 10% de carcinomas escirros distales puede asociarse una colitis obstructiva proximal por obstrucción linfática que tiene riesgo de isquemia y, por lo tanto, de fallo de la anastomosis. En este paciente predominaban clínicamente los datos de sospecha de infección o de isquemia, lo que nos podía haber llevado a pasar por alto la existencia de esta lesión obstructiva en el ángulo esplénico del colon. También puede aparecer una colitis distal a un carcinoma polipoideo de áreas proximales del colon. Después de tratar un carcinoma, después de la derivación, puede producirse una colitis por derivación que puede simular clínicamente una colitis infecciosa. Primero hay una fase de hiperplasia nodular linfoide con estos pequeños defectos de repleción en el enema de doble contraste, y en la fase aguda siguiente puede aparecer un engrosamiento mural, normalmente no tan marcado como en el recto de esta paciente, con muchos cambios también perirrectales. En las fases crónicas, como ocurría en este caso 3 años después, pues pueden aparecer cambios también crónicos como depósito de grasa en estas regiones. En cuanto a la colitis eosinofílica, suele asociar eosinofilia periférica. Hay una forma de afectación mucosa, otra intramural, que generalmente asienta sobre el colon derecho y el ilion terminal, y otra forma serosa que asocia ascitis. El síndrome de Behçet, como sabéis, se produce geográficamente a lo largo de la ruta de la seda, suele afectar a mujeres jóvenes con úlceras orales y también genitales, característicamente con uveitis y a veces con una afectación cutánea, la más frecuente el eritema nodoso. En el intestino, en un 1% de los casos, aparece una ileocolitis que puede simular enfermedad de Crohn o tuberculosis, aunque lo característico es que haya úlceras escasas o únicas y profundas, como en este caso donde se veía una úlcera profunda en la ecografía en el ilion terminal o este otro donde se veía en el ciego. La pancreatitis, en su diseminación inflamatoria, también puede afectar de fuera a adentro a cualquier tramo del colon. En este caso había una afectación de las capas externas, sobre todo posteriores, del colon derecho,
con desarrollo posterior de isquemia. Es muy raro, ya queda poquito, que una proctocolitis estercorácea simule una afectación inflamatoria, aunque es mucho más frecuente que estos pacientes, que a veces es tan graves, que estos pacientes desarrollen complicaciones infecciosas. Siempre aparece un fecaloma rectal y es habitual que aparezcan estas grandes ulceraciones y a veces trayectos fistulosos como estos. En las colitis por cuerpos extraños, que solemos ver en grupos de población característicos, muchas veces tan importante como ver el cuerpo extraño, en este caso eran huesos de albaricoque o las complicaciones, entre ellas la afectación inflamatoria del colon o la perforación retroperitoneal, como en este caso. Tan importante como esto, digo, es no pasar por alto la posibilidad de que los cuerpos extraños se impacten, como ocurre con frecuencia, antes de una afectación estenosante, como en este caso una neoplasia de colon sigmoide. Y por último, pues el edema colónico de causa sistémica, asociado normalmente a ascitis, suele afectar al colon derecho, como en este caso, en este paciente con cirrosis, y no es infrecuente que desarrolle isquemias de forma secundaria. Las conclusiones son que hay numerosos tipos de bacterias, virus y parásitos que pueden afectar al colon, que la localización de la afectación y también el patrón radiológico son importantes para que orientemos el diagnóstico, aunque es muy importante que recabemos todos los datos de la historia clínica, los datos epidemiológicos, para facilitar el definitivo. Que hay numerosas entidades que tanto clínica como radiológicamente pueden simular una colitis infecciosa y que en estos casos también debemos ejercer de radiólogos clínicos y correlacionar todos los datos disponibles para ser de la máxima utilidad. Muchas gracias.